Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí retomando un tema que es la segunda parte de un personaje que ha causado tanta controversia en la historia del siglo XX y de la humanidad, y que muchos personajes hablan de como el mismísimo Nostradamus, ¿no? Que se habla de él como si fuera la bestia. Estamos Mm, hablando de Hitler y estamos sí. retomando toda su historia, toda su trayectoria, todo el impacto que tuvo en Alemania, cómo es que llegó al poder. ¿Qué pasó con él durante su primera fase en el partido que inicia y que tiene tanto arraigo en la sociedad alemana? Háblanos sobre esto, Manuel, y cuéntanos qué es la parte misteriosa que tiene Hitler. Bueno, Hitler tiene como parte misteriosa, pues incluso como habíamos hablado el otro día, desde su propio nombre, ¿no? Que fue un error administrativo del padre cuando se cambió de Skrillburger a Hitler cuando su nombre era Hitler, ¿no? O sea, son datos estos históricos muy curiosos. Cuando miramos, como hacíamos el otro día, la numerología de Hitler, vemos que Hitler nació el 20 de abril de 1889. Cuando sumamos todos los números nos da que Hitler de número de nacimiento es un número 5. Ese número de nacimiento, como decíamos el otro día, es exactamente igual que el de Carlos I de España y V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces, pues se puede decir que Hitler a su forma pues quiso establecer un nuevo Sacro Imperio Romano, a su forma, ¿no? Entonces, repasando un poco todo lo que habíamos hablado el otro día, fuimos por la infancia de Hitler, la muerte de su madre que a los 47 años que realmente le dejó destrozado, y cuando él a los 16 años pues quiere ser pintor y se va a la escuela de Viena y le rechazan porque dicen que no tiene talento. Más adelante vuelve otra vez a intentarlo en Viena y otra vez le vuelven a rechazar. Entonces, el punto que nos planteábamos el otro día era muy claro. ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera sido aceptado como pintor, como estudiante de artes en la escuela de Viena? ¿Hubiera cambiado el destino de la humanidad y el destino de Hitler si a él le hubieran dado esa oportunidad? Bueno, pues esa es una pregunta que desgraciadamente pues no podemos respondernos porque no lo sabemos qué hubiera pasado. Y de ahí nos partíamos hacia otra pregunta. Si no hubiera sido Hitler, hubiera habido otra persona encargada de llevar a cabo esta tarea, este holocausto, esta destrucción de Europa. Y la respuesta que le damos es que posiblemente sí, aunque tampoco podemos afirmarlo, pero posiblemente sí, porque el odio que había acumulado en Europa contra los judíos, pues como hemos dicho, es ancestral, ¿no? De más de 2000 años de odio a los judíos porque crucificaron, asesinaron, torturaron al Redentor, cuando todos sabemos pues, que eso no es cierto, que los judíos no fueron los que lo asesinaron ni lo crucificaron, fueron los romanos. O sea, ese es un punto que hasta el Concilio Vaticano II la Iglesia no descartó. Hasta entonces, pues la Iglesia Católica, que ha sido pues la gran propagadora por los siglos de esta situación contra los judíos, finalmente ya cambió de actitud, pero también después de un sacrificio muy grande de los judíos al cabo de la historia, ¿no? Entonces, ese odio que se infundía en la sociedad ya desde niños, pues es lo que al fin y al cabo lleva al holocausto, ¿no? Porque la idea de Hitler era muy clara, y cuando hablamos hoy en día de lo mismo, ¿no? Tú tienes que buscarte un enemigo al que todos puedan odiar. Hitler hace eso, se busca un enemigo fácil de odiar, que son los judíos. Entonces todos los males se les achacan a los judíos. La rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, pues se culpa a los judíos, y los judíos pues realmente no tuvieron nada que ver.
Pero bueno, era fácil culpar a los judíos y entonces pues la gente, todo el mundo creía pues que todo lo malo que pasaba era culpa de los judíos. Y tocamos otro punto también de la población judía. En Alemania, cuando llega Hitler al poder en el año 33, la población judía era algo más de 60 millones de habitantes, la población alemana, 60 millones de habitantes, y la población judía apenas eran 600.000 habitantes, o sea, no llegaban ni al 1% de la población. ¿Cómo podían ser ellos, 600.000 habitantes en un país de 60 millones, los causantes de todos los problemas? O sea, son cosas que las analizas y bueno, ves que no tienen sentido, ¿no? O sea, que son totalmente ilógicas, pero bueno, pues a la gente le metes esas ideas en la cabeza y la gente pues se las acaba creyendo, ¿no? Como hemos dicho muchas veces y como decía Hitler, es mucho más fácil creer en una gran mentira que en una pequeña mentira. Entonces, pues el gobierno, pues, la llegada de los nazis al poder, que es donde nos habíamos quedado allí, ¿no? En las elecciones de 1932, cuando Hitler triunfa, es el punto en que lo dejamos el otro día, ¿no? Cuando Hitler llega al poder. Entonces, si quieres, pues vamos a partir de este punto, cuando Hitler llega al poder, ¿no? Es en el año 32, se celebran elecciones y Hitler obtiene 14 millones de votos y 230 diputados. Pero no obstante, a pesar de ser el partido que tiene más votos, pues el presidente, que era Hindenburg, no le quiere dar el poder a Hitler. Entonces, unos meses después no les queda más remedio que celebrar otras elecciones y esta vez sí, Hitler vuelve a ganar las elecciones, pero no tiene tampoco la mayoría absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que es cuando Hitler forma una coalición con los partidos católicos. Y los partidos católicos le dan el poder a Hitler. ¿Qué vemos aquí? En esa época los partidos católicos pensaban que Hitler pues era un fenómeno pasajero. Era algo que decían, bueno, mejor Hitler que los comunistas. Acuérdate que en la Europa de los años 30, Europa pues había realmente solo dos frentes, o fascismo o comunismo. O sea, el término intermedio estaba prácticamente borrado del mapa. O tenías un país fascista o un país comunista por la influencia que tenía el Comintern soviético y toda la influencia de la Unión Soviética que estaba ejerciendo sobre Europa. Entonces, pues en Alemania pues estaban un poco en la misma situación. ¿Y qué deciden? Bueno, pues es mejor el fascismo que el comunismo. Entonces, los partidos católicos le dan su apoyo a Hitler. Y Hitler, bueno, pues se hace con el poder democráticamente. Este es un punto que hemos querido siempre dejar claro durante este programa de Hitler, que Hitler llega democráticamente al poder. Lo que pasa después, pues lo veremos ahora. Pero en principio, Hitler gana democráticamente las elecciones. Eso te da una idea de la situación, ¿no? Si volvemos atrás al programa anterior, en el 8 de noviembre de 1923, y te quiero hacer un paralelismo con la actualidad, ¿no? Hitler da lo que aquí hablamos del golpe de Estado de la cervecería. Hablábamos que entonces los mítines se celebraban en las cervecerías. Y entonces el 8 de noviembre, acuérdate, Hitler, pues con bastantes nazis, entran en la cervecería donde estaba el jefe del gobierno de Baviera, estamos hablando de la ciudad de Múnich, y entonces, y otros dirigentes, y Hitler los secuestra. Hitler los secuestra y, como comentábamos, una famosa frase en que Hitler dice, el que no me escuche, pongo ahí una ametralladora y a ver quién deja de hablar, y dejan de hablar inmediatamente. Y entonces los tres grandes dirigentes del gobierno le miran y él se acerca a ellos con una pistola y les dice, mire señores, aquí tengo 4 balas, 3 son para ustedes y la otra para mí. Esto es un golpe de Estado y a partir de ahora las fuerzas del nacionalsocialismo han tomado el poder en Alemania. Bueno, ¿qué te quiere decir esto? Un golpe de Estado de una cervecería. Es muy parecido a lo que vimos al asalto del Congreso del día 6 de enero.
en cierto modo. Una cosa, porque a partir de ahí, cuando Hitler va a dar el golpe de Estado, se va a asaltar el Parlamento de Baviera en Múnich, y es una fecha trágica. Otra vez estamos hablando de un 9-11, un noviembre 9, otra vez la fecha 9-11, el cual pues la policía y el ejército hacen frente a los seguidores nazis y se produce una masacre de heridos, y eso, hubo 11 muertos me parece, y esos ya fueron héroes del nazismo. Pero lo que te quería hacer es una comparación con los tiempos, que lo que pasó el otro día, el día 6 de enero, aquí en el Congreso, pues es muy parecido a lo que pasó con Hitler. De un golpe de Estado en una cervecería, aquí Trump los había estado dando cuerda para que se manifestaran y tal, y fueran, y es lo que hicieron. Y es lo mismo que hicieron los seguidores nazis con Hitler, a tomar el Parlamento. No sé si me entienden, la respuesta fue diferente, porque aquí entraron, sí, hubo una pequeña oposición, hubo 5 muertos, pero cambiando los tiempos y las formas, pues se podía hacer una comparación. No sé si me entienden, ¿no? Es una cosa folclórica, porque lo que ha pasado con el golpe de la cervecería fue folclórico, pero sangriento, y Hitler acabó en la cárcel, cuando un año después, es juzgado, se le condena a 6 años de cárcel, pero como dijimos, no pasa más de 6 meses en prisión, porque Alemania estaba llena de presos políticos, entonces se concede una amnistía y sale. Pero quería hacerte esta pequeña analogía, la comparación entre el golpe de Estado de la cervecería de Hitler y el golpe de Estado del otro día de la toma del Congreso, que no, lo puedes llamar como quieras, pero es un intento de golpe de Estado. Entonces, no quiero comparar a un personaje con otro, pero lo que te quiero decir que el método, en cierto modo, cambiando los tiempos, es muy similar. Entonces llegamos aquí donde nos habíamos quedado, que es el año 33, cuando Hitler toma posición como canciller alemán. Canciller alemán. Apenas un año antes, él había obtenido la nacionalidad alemana, porque recordemos que Hitler era austriaco. Entonces, ya cuando ya le conceden la nacionalidad alemana, ya puede optar a ser canciller. Entonces, en el año 33, Hitler, en ese año, muere el presidente de la República, que era Hindenburg. Pues que era Hindenburg, que fue un gran héroe de la Primera Guerra Mundial. Acuérdate el famoso Hindenburg, este cosa volante, que volaba, que era de los primeros aviones. Entonces Hindenburg muere, entonces Hitler aprovecha para unir lo que es la Cancillería con la presidencia. Funciona, o sea, fusionan los dos puestos, y entonces inicia lo que él denominó el inicio del Tercer Reich, con un poder absoluto para el presidente y el primer ministro, que se fusionan en uno solo, ¿no? Hitler sigue adelante, ¿no? Entonces se produce un hecho muy importante, que es el famoso incendio del Reichstag. El Reichstag era el Parlamento alemán, y hay un incendio supuestamente provocado. Como culpable se encuentra a un joven comunista holandés. Es lo que Hitler aprovecha, pues, para prohibir el Partido Comunista e iniciar una caza de brujas contra todos los comunistas. Porque los comunistas son los primeros en Alemania que acaban en los campos de concentración, no son los judíos. Hitler inicia con los comunistas, después me parece el siguiente paso son los homosexuales, o sea, va poco a poco, ¿no? Y de ahí hablamos de ese famoso verso que se le atribuye a Bertolt Brecht, pero que no es de él, es el que dice: primero vinieron a por los comunistas, pero como yo no era comunista, no hice nada. Después vinieron a por los sindicalistas, pero como yo no era sindicalista, no hice nada. Después vinieron a por los homosexuales, pero como yo no era homosexual, no hice nada. Después vinieron a por los judíos, y como yo no era judío, no era nada. Después vinieron a por los luchadores de los derechos humanos, pero como yo no luchaba por los derechos humanos, no hice nada. Después vinieron a por mí, y ya no había nadie que pudiera hacer nada por mí. ¿Me entiendes? Eso es un poco
como definía, que te digo, no fue Bertolt Brecht, pero siempre se le ha atribuido a él ese famoso poema, ¿no? Entonces ya partamos de aquí. ¿Qué hace Hitler cuando se quema el Reichstag? Bueno, pues ya los comunistas como oposición ya desaparecen porque todos o se escapan o van a la cárcel o campos de concentración. Ya como no había parlamento, pues la gente en el parlamento no se podía reunir. Se reunieron en algún sitio determinado un poco tiempo, pero de momento pues era una excusa para que pues, el parlamento tampoco prácticamente tuviera todas sus particularidades. A partir de aquí, cuando Hitler llega al poder, inicia una política económica muy ambiciosa, que es rearme militar y ayudas económicas brutales a la industria alemana para que salga adelante. En principio, pues todo va bien, todo funciona muy bien, o sea, funciona muy bien en el sentido de que acuérdate que Hitler es producto de la Gran Depresión del 29, el desempleo en Alemania era brutal, y Hitler con estas medidas consigue frenar, no solo frenar el desempleo, sino incrementar el número de puestos de trabajo hasta llegar prácticamente al pleno empleo. Pero era una economía sostenida solo a base de gasto. O sea, no sé si me entiendes, era puro gasto, pero le funcionó. Hitler quiere probar cómo van las cosas, cómo está su armamento, y entonces en julio de 1936 estalla la guerra civil en España. Y Hitler automáticamente apoya a los rebeldes, o sea, a los nacionalistas, que era Franco y los líderes del levantamiento contra la República. Ahí manda todas sus nuevas armas militares, los Stukas, y ahí, en esta época, tenemos el famoso cuadro de Picasso, Guernica, que es el primer bombardeo masivo de la historia, en que se destrozó una ciudad. Tampoco era de un gran tamaño, pero era muy significativo porque era el símbolo del País Vasco, pero la ciudad quedó totalmente destrozada. Sobre el número de víctimas, pues de ese bombardeo, pues no hay cifras exactas. Hay quien va desde que murieron 100 personas hasta quien dice que murieron 1000. O sea, no se sabe, pero fue el mayor bombardeo, que luego le sirvió a Hitler para la Segunda Guerra Mundial. Y al ser el mayor bombardeo, palidece en comparación el bombardeo de Guernica con los bombardeos que vinieron luego durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo al final contra Alemania, como el bombardeo de Dresden y de muchas de las grandes ciudades alemanas. Causaban un bombardeo tipo el de Dresden, causó 40-50.000 muertos. O sea, ya vino la venganza masiva pues contra el nazismo, ¿no? Entonces partamos de aquí del año 36, donde Hitler empieza, bueno, más o menos ya a probar la efectividad de su ejército y se demuestra bueno, pues que el ejército alemán ha avanzado muchísimo y tiene una gran altura militar. O sea, posiblemente en ese momento pues ya pudiera ser, a pesar de todos los recortes que durante los años que duró el Tratado de Versalles a Alemania se le habían impuesto, pues se veía que Alemania se estaba recuperando y que volvía a ser una gran potencia militar. Hitler entonces decide que, bueno, Austria pues debe de ser parte de Alemania. Son todo una cultura muy similar, germanoparlantes. Entonces se convoca un plebiscito en Austria y Austria decide unirse a Alemania pues con un 90 y tantos % del voto a favor. Entonces Austria se une a Alemania. Entonces, eso ya estamos hablando del año 38. Asimismo, pues decide que hay una parte de Checoslovaquia, que es lo que se llaman los Sudetes, que también había una gran población alemana, ¿no? O sea, de habla alemana, y también, pues, se une a ellos. O sea,
se lo va uniendo. O sea, así va aumentando lo que es la Gran Alemania, porque Hitler creía que Alemania, para subsistir, para que este superhombre, que eran los arios, ¿no?, como hablábamos en el capítulo anterior, necesitaba más territorio. Y el territorio, bueno, pues realmente debía de ser una expansión hacia Rusia, por la gran cantidad de terreno que tenía Rusia. Emanuel, aquí, ya que estás mencionando la parte del superhombre, ¿qué hay detrás de esa idea de, más que de racismo, de la parte aria, donde se habla a nivel hasta filosófico, de este personaje ideal que pudiera ser la raza predominante y que tanto hoy en día lo vivimos, y eso fue la razón de ser de la causa militar y de la supremacía alemana? Bueno, pues mira, la supremacía alemana, la supremacía de la raza aria, como decíamos en el programa anterior, Hitler creía, acuérdate cuando hablamos de Eckhart, que era el fundador de la Orden de Thule, creían que la raza aria venía de la Atlántida y que había sido pues una raza muy superior a todas. Entonces, los alemanes eran esa raza superior que provenían de ahí, de Thule. Creer en la supremacía de una raza, pues hoy en día, en el siglo XXI, pues todavía se cree. O sea, no solo aquí hemos vivido 4 años que hemos visto últimamente pues lo que ha sido la supremacía blanca, cómo se ha expresado lo que ha sido la supremacía blanca, ¿no? Entonces esa es una idea, la de la supremacía, de los supremacistas, pues que nunca te la vas a quitar de encima. O sea, mira, se habla, a veces, no sé si recuerdo, hablamos de esto, el último programa, del darwinismo, ¿no? El darwinismo, o sea, y una pregunta que se hace es, ¿hubiera sido posible crear la ideología nazi sin el darwinismo? O sea, porque lo único que hizo Hitler es, bueno, la ley del más fuerte, ¿no? La sobrevivencia de las especies. Y entonces Hitler pues utilizó eso. Hitler y los ideólogos del nazismo utilizan el darwinismo. O sea, acuérdate la gran diferencia que hay entre lo que es las teorías clásicas que tenemos de creacionismo. Creacionismo, bueno, todas las judeocristianas, las religiones judeocristianas te hablan de creacionismo, que Dios creó al mundo, y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Sin embargo, cuando llega el darwinismo, ya esa idea del concepto de creacionismo se ha acabado. Ha sido una evolución de las especies. Entonces, al haber una evolución de las especies, pues las especies más poderosas han resistido mucho mejor que las especies más débiles. Entonces, eso justifica el nazismo. O sea, el nazismo sin el darwinismo no hubiera podido sostenerse. Pero acuérdate que Hitler odiaba, como hemos dicho, al cristianismo, al judaísmo y al marxismo, ¿no? Lo hemos dicho 3 veces, los 3 personajes malditos de la humanidad para Hitler fueron Moisés, porque creó el judaísmo, Cristo, porque creó el cristianismo, aunque bueno, fue Pablo, y Karl Marx, porque creó el marxismo. Dice que todos los grandes males del mundo pues han sido traídos a este mundo por los judíos. Entonces pues había que eliminar a los judíos para que dejaran de traer ese tipo de males. Entonces, partiendo de este punto, estamos hablando ya del año 38, ¿no? El 23 de abril del año 1939, se firma lo que es el pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop era el ministro de Asuntos Exteriores alemán, von Ribbentrop, y Molotov era el ministro de Asuntos Exteriores soviético. Ellos llegan a un pacto de no agresión, que ellos no se iban a atacar, pero que iban a atacar a Polonia y se la iban a dividir. El este de Polonia para la Unión Soviética y el oeste para Alemania. Y es así como el 1 de septiembre de 1939, pues unos meses antes, Alemania
y los países occidentales, Chamberlain, en lo que se llamó el Tratado de Múnich, parecía que habían creado pues como un arreglo con Hitler para que Hitler no hiciera nada, no atacara a nadie, que se mantuviera tranquilo. Pero cuando Inglaterra y Francia declaran que Polonia, en caso de ser atacada, sería defendida por ellos, pues ya Hitler dice, bueno, pues ya, pues yo voy a atacar Polonia, y si los otros me declaran la guerra, pues yo voy a entrar en la guerra, ¿no? Entonces, bueno, empieza el 1 de septiembre del 39, es un paseo militar para los alemanes, llegan a Varsovia inmediatamente y los rusos por el este conquistan la otra parte de Polonia, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania y ahí empieza el inicio de las hostilidades. Como bien recordarás, pues bueno, pues Hitler, o sea, en la época los franceses habían formado una línea que creían que iba a ser inexpugnable para que no pudieran entrar los ejércitos alemanes, porque recordaban todavía, se creían que se iban a seguir las mismas características de la Primera Guerra Mundial. Pero Hitler no utiliza esas características, sino que utiliza una agresión directa y además da vueltas, entra pues por Bélgica, por Holanda, eso lo va conquistando, pues todo sin resistencia, o sea, los países, pues yo creo que de una forma inteligente deciden no luchar, o sea, prácticamente poner una resistencia mínima, igual que los países escandinavos, porque no podían oponerse a la fuerza militar de los alemanes. Entonces, para Hitler, los primeros meses y el primer año de guerra, pues es un paseo militar. Francia se le pone un poco, pero el 6 de junio del año 40, pues Hitler ya está en París. Entonces, acuérdate que se forma una parte de Francia, se queda bajo el gobierno alemán, y otra parte se forma lo que se llamó el gobierno de Vichy con el general Pétain, que fue un héroe de la Primera Guerra Mundial. Entonces Hitler utiliza el mismo vagón en el que se firmó la rendición alemana en 1918 para firmar la rendición francesa. Utiliza el mismo vagón de tren como simbólico, ¿no? O sea, el único enemigo que le queda a Alemania es el Reino Unido, o sea, Inglaterra. Inglaterra continúa su lucha, tenemos la famosa batalla de Dunkerque, que no se sabe por qué los alemanes no masacraron ahí a los británicos cuando pudieron y los permitieron huir. Ese es un detalle histórico que, bueno, pues ahí está. Ahora no sé si viste el año pasado la película esta de Dunkerque, que fue una película muy buena. Y bueno, vino la batalla de Inglaterra, que también Inglaterra logró salvarse, pero si Hitler no comete un error como el que va a cometer ahora, como vamos a contarlo, Inglaterra hubiera caído. O sea, hubiera sido imposible que hubieran aguantado mucho más. Si Alemania solo hubiera tenido como enemigo a Inglaterra, pues que hubiera tardado 6, 9 meses, un año, no hubiera tardado más. Pero el 22 de junio del año 41, Hitler comete el gran error, el que acabó con su régimen, que fue la invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio, como te digo, las tropas nazis, 3 millones de tropas nazis, marchan hacia Rusia. En un principio Stalin no se lo cree, se cree que es un error, que es imposible que Hitler vaya a romper el tratado. Entonces, bueno, pues llegamos a un punto en el cual Hitler avanza, sigue avanzando, está casi en diciembre, está muy cerca de Moscú, y al llegar a Moscú, bueno, pues es frenado por las tropas rusas y ya no permiten más su avance. O sea, lo que los alemanes creían que iba a ser, como decían ellos, todos en casa para la Navidad, pues se convierte en el fin, o sea, el comienzo del fin del nazismo. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, pues que en ese mismo diciembre Japón ataca a Estados Unidos, en Pearl Harbor. Entonces, automáticamente, ya
tienes, cuidado, un enemigo que te va a cambiar todo. La fortaleza de Estados Unidos. Estados Unidos declara la guerra a Japón, como Japón era aliado de Alemania y de Italia, era lo que formaban el eje. Hitler declara la guerra a Estados Unidos y ahí, pues fíjate los dos enemigos que se había buscado, Estados Unidos y Stalin, y la Unión Soviética. Ahí fue el principio del fin del nazismo. Aunque los americanos no entrarán en Europa hasta el año 43 en Ansío, pero ya estamos que todo el año 42, ahí en el año 42, cuando los rusos consiguen hacer retroceder a los alemanes hacia la famosa batalla de Stalingrado, en la ciudad de Stalingrado. Es una batalla que dura varios meses y causa más de 1 millón de muertos. Y una vez que los alemanes son derrotados en Stalingrado, pues ya empiezan la marcha atrás. La marcha atrás. Tienes por un lado los alemanes que retroceden por el este y por el otro lado los aliados, ya los americanos, han avanzado en Italia, o sea, han desembarcado en Italia y empiezan la reconquista de Italia. Ya Hitler se ve ya muy mermado de fuerzas y de efectivos y atacado pues por las dos partes, o sea, por las dos partes. La guerra sigue y bueno, pues al final, pues como todos sabemos, viene el famoso desembarco de Normandía, el 6 de junio del año 44, el fin. Y finalmente, pues bueno, pues no vamos a entrar en lo que es la guerra, llegamos al 30 de abril del año 45, el día en el cual, pues cuando ya las tropas rusas están entrando en Berlín, Hitler se suicida a las 3:30 de la tarde, primero usando cianuro y después pegándose un tiro. El cadáver de Hitler es enterrado en un búnker ahí mismo e incinerado. Nunca se encuentra. Mira, hay muchas versiones, o por lo menos 2 versiones, te diría, verdaderas de esto. Se dice que el cadáver de Hitler se lo llevan los rusos, o sea, cuando entran en Berlín, se llevan el cadáver y se lo llevan. Y es en el año 1968 cuando un informe médico elaborado en Checoslovaquia dice que sí, que es el cuerpo de Hitler. Acuérdate que se dicen que se le definió porque Hitler tenía solo un testículo, porque uno lo había perdido cuando él estaba de corredor entre líneas y le habían herido, él había perdido un testículo en una de estas batallas. Luego vienen todas las otras teorías de que Hitler se escapó a Argentina con la ayuda de España, llegó a España y en un submarino argentino se fue hasta Argentina. Hay muchas teorías de conspiración sobre eso, sí, muchos nazis huyeron. Entonces, bueno, pues lo que nos ha quedado de Hitler ha sido eso, ¿no? Históricamente, que se suicidó a las 3:30 de la tarde, utilizando la siguiente numerología, porque él quería tener una buena reencarnación, ¿no? Él quería una buena reencarnación, te voy a decir exactamente la hora. Una pregunta ahí, Manuel. Ahí cuando estás hablando de esa hora, entra la parte esotérica que se habla mucho en razón de todo esto. ¿Por qué buscar esa hora y qué significado tendría el 3? Y sería palíndromo, ¿no? También 3:30. Sí, mira, él utiliza la hora 3:31 y él escribió 30 más 4 más 1945 más 3:31 da 33, que es lo que él buscaba. Él consideraba que esa era la hora correcta para morir porque él creía en la reencarnación y creía que venía, que tendría lugar una nueva reencarnación para él, ¿no? Entonces, pues lo que nos ha quedado de todo esto es, sobre todo, cuestiones muy básicas, ¿no? ¿Qué hizo la Iglesia durante todo este tiempo? ¿Sabía la Iglesia del Holocausto? Pues por supuesto que lo sabía. Tenían delegados vaticanos, pontificios, obispos en todas estas ciudades, o sea, en Polonia, en todas partes. El Holocausto sabía que tenía lugar. ¿Cómo es que la Iglesia no hizo nada? Y ya lo comentábamos en el otro programa, ¿no?
que hay una declaración de los obispos católicos en que dicen, bueno, pues nosotros bastantes problemas tenemos con cuidar a los cristianos. A los judíos, bueno, pues que les cuide su Dios, o sea, y ahí es uno de los puntos de mi libro, ¿no? De que vivimos una guerra entre dioses, que Dios es más poderoso, uno u otro. Entonces Jesús, bueno, pues es un legado que ha quedado para la historia, si pudo hacerse algo más para evitar esta gran masacre de judíos, pero te digo, el odio que había hacia ellos, y bueno, y que en otra parte de la novela, un capítulo que sigue a este, que se llama Encuentro con Natás, que Natás es Satán, porque lo que yo digo, en el lugar del escaneo, donde están las almas de la oscuridad, los nombres muchas veces se utilizan al revés. Entonces, una pregunta que se hacen es, ¿hubiera existido el Estado de Israel sin el Holocausto? O sea, hubiera existido, o sea, porque la declaración de Balfour del año 1916 que decía crearemos un hogar judío en Palestina, bueno, estaba ahí, lo crearemos, pero ¿cuándo? Fue este holocausto lo que aceleró el Estado de Israel. Y yo creo sinceramente que sí, o sea, porque toda Europa se sentía avergonzada por lo que había pasado con los judíos. Entonces, bueno, pues era una forma de compensarles, de decir, bueno, sí, bueno, tengáis porque si os echan de todas partes, que nadie os quiere, pues es bueno que tengáis una patria judía. Entonces, a partir de ahí, pues hemos visto el nacimiento de Israel en 1948, aprobado en 1947, fue producto del Holocausto. Pues no hay duda de que influyó. ¿Tendríamos hoy un Estado judío si no hubiera habido un holocausto? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque el problema moral con el pueblo judío era tan grande después de esa masacre, de ese holocausto, y que había que hacer algo. Y a partir de ahí, bueno, pues ya vimos el nacimiento del Estado de Israel, el problema entre palestinos e israelitas, pues que sigue hoy en día. Pero lo que no hay duda es que Israel es un país que desde el año 48 a la fecha, en 70, 72 años, pues ha tenido un progreso espectacular. Israel, como decíamos el otro día, es uno de los países más industrializados y avanzados del mundo, con una población de apenas 8 millones de habitantes. Pero ahí siguen adelante y bueno, pues fue producto eso del Holocausto, fue Hitler el catalizador del nacimiento del Estado judío. En mi novela hay una parte muy controversial, cuando él se entrevista con la protagonista de la luz, de la oscuridad, en que él le dice, bueno, es que yo fui el Mesías para los judíos, en cierto modo, porque les traje el Estado de Israel. Sin mí, nunca hubiera habido el Estado de Israel. Bueno, es un punto histórico que quizá quedará para debatir, pero como decimos, a mí no me gusta hacer historia de algo que pudiera haber pasado cuando han pasado otras cosas, ¿no? O sea, porque elucubrar, mira, las cosas pasan, y cuando pasan han pasado, y tú ya no las puedes cambiar. Nadie te puede cambiar que mataron a 6 millones de judíos, nadie te puede cambiar que la Segunda Guerra Mundial trajo 70 millones de muertos. O sea, lo único es, a mí lo que me gusta es analizar las causas y los efectos, ¿no? O sea, el que se pudieran haber cambiado, pues si no se cambiaron es porque no se podían cambiar, porque había demasiada mala gente metida en todo esto, gente con muy mala voluntad. Es como cuando hablamos ahora de las situaciones actuales en los diferentes países. ¿Se podía haber evitado la victoria de Donald Trump? Pues no, Donald Trump estaba ahí para quedarse. ¿Se podía evitar la victoria de AMLO? No. ¿Se podía evitar la victoria de Bolsonaro? No. O sea, han pasado. ¿Se puede evitar una nueva victoria? Quizás sí. Pero lo que ha pasado no se ha podido evitar. En España siempre es un tema muy controversial la guerra civil. ¿Se pudo evitar la guerra civil española? Pues no se pudo evitar porque pasó. O sea,
¿cómo vas a evitar algo que ha pasado? O sea, ¿cómo puedes suponerte que 30 millones de personas que estaban con uno o con otro podían evitar esa guerra civil? No, pues el enfrentamiento era inevitable. Está ahora este país, Estados Unidos, dividido mitad y mitad, está totalmente dividido. ¿Vamos hacia una confrontación civil? Pues no lo creo, porque creo que este país es muy civilizado. A ver, Manuel, hay una de las preguntas que me surge ahorita que lo mencionas en referencia a tu libro. ¿Hitler es considerado una de las cartas de la oscuridad? Sí, claro. ¿Y por qué? Bueno, porque él es uno de los personajes en la historia que más oscuridad ha traído al mundo. Más desgracias y más dolor. Entonces, en mi libro, las cartas de la oscuridad están supuestas a traer dolor, pero a través de ese dolor avanzar en el progreso. Las cartas de la luz están supuestas a traer bien y conseguir el progreso a través del bien. En mi libro, lo que yo planteo fundamentalmente, ¿es más fuerte el bien o es más fuerte el mal? ¿La luz o la oscuridad? Y desgraciadamente, la conclusión... Manuel, una de las cosas que da mucho de qué hablar durante todo esto de la historia de Hitler tiene que ver con la parte esotérica. Una de ellas hablas ahorita de las cartas de la luz, de la oscuridad, en el lugar del escaneo, donde pues Hitler pudiera ser considerado para unos un tirano, pero pues, en el fondo él vino a ser lo que bien decías en el Estado judío israelí, quien detonó lo que hoy en día viene siendo Israel, en la constitución del Estado de Israel. Pero hay muchas cosas también que se hablan que llaman la atención. Por ejemplo, hay quienes hablan que es una guerra esotérica, hay quienes hablan que por qué Hitler utiliza la suástica, por qué utiliza esa filosofía de esa sociedad llamada del Thule, que bien mencionabas anteriormente. ¿Qué viene siendo esas sociedades secretas en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues las sociedades secretas en la Segunda Guerra Mundial, acuérdate como hablábamos en el capítulo anterior, Hitler trató de entrar en los templos del Bonn budista, nunca lo consiguió. Las sociedades secretas pues están en Europa desde el siglo XVIII realmente, ¿no? Y Hitler, pues por supuesto, trató de utilizarlas, utilizó la sociedad de Thule y hay infinidad de ejemplos de otras sociedades que usó, no solo necesariamente él, sino a través de sus asociados. Las sociedades secretas siempre han tratado de tener un conocimiento, un poder que otras personas no tienen. La Segunda Guerra Mundial estuvo llena de ellas, o sea, y realmente el esoterismo, acuérdate que Hitler, pues como hemos dicho, él creía muchísimo en la astrología, la numerología, y muchísimas decisiones las tomaba basadas en eso. ¿Cuál es la validez real, científica de todo esto? Pues si lo miras desde el punto científico, los científicos lo rechazan. Pero si la persona lo cree, da igual que lo rechacen los científicos, ¿no? O sea, si Hitler creía que Hitler... Acuérdate que Hitler buscaron el Arca de la Alianza, la lanza de Longinos. La lanza de Longinos estaba en un museo de Austria y la tuvo con él. Para nuestros telespectadores, si no saben lo que es la lanza de Longinos, se supone que es una reliquia sagrada que el centinela que custodiaba a Cristo se llamaba Longinos y fue el que le dio el lanzazo en el costado. Entonces, según cuenta la historia, él quedó maldito y nunca muere, va siempre errante por el mundo. Pero la famosa lanza, pues se supone que tiene un gran poder, y Hitler la tenía en su poder. Hitler buscaba todo ese tipo de reliquias, acuérdate todas las expediciones, como hemos dicho, para buscar el Arca de la Alianza, porque se suponía que tenía un gran poder, que hasta se hicieron películas como estas de Indiana Jones, también que va a buscarla y están ahí los nazis. Mira, el esoterismo infunde valor a la gente, ¿no? Porque les cree que están persiguiendo algo superior. Entonces, cuando tú crees que tienes en tu poder, o sea, Hitler la lanza de Longinos, en España Franco tenía la
mano incorrupta de Santa Teresa, o sea, y la tenía ahí en su habitación. O sea, todas estas personas... ¿Y la suástica qué representaría? ¿Por qué ese poder tan importante de un simbolismo que viene de hace 2000, 3000 años? Bueno, pues la suástica siempre se ha caracterizado o se ha atribuido a la raza aria. O sea, porque acuérdate que la raza aria técnicamente se dice que viene de la India. Y la suástica pues es un símbolo que estaba pues en la mitología hindú por muchos miles de años. Entonces, en teoría, cuando hay la evolución de las especies y las migraciones, se supone que la raza aria pues quizá viene de la India. Ellos dicen que viene de Thule, ¿no? O sea, de la sociedad esta de Thule, que unos la sitúan en Groenlandia, después de estar en la Atlántida. Mira, todas estas cosas, cuando tú te creas un catecismo y te lo crees, pues ya da igual todo, ¿no? O sea, el simbolismo pues es algo que Hitler utilizó muchísimo. Vemos esos desfiles hoy en día, cuando nos muestran esa forma tan disciplinada de manifestarse, de desfilar. O sea, que eso te crea patriotismo, te hace sentir, coño, qué grandes somos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, la Segunda Guerra Mundial estuvo llena de místicos, pero tú me comentabas en mi libro qué es la guerra entre la luz y la oscuridad. Las cartas de la luz, como yo te decía antes, van buscando el avance de la humanidad, pero a través del bien. Por eso en mis cartas de la oscuridad, en mi libro, son Cristo, Buda, Shakespeare, en fin, una serie de personas que han hecho que la humanidad progrese. Y las cartas de la oscuridad, por otra parte, pues la carta esta de Hitler, la carta de Stalin, la carta de Mao Zedong, como se le llama ahora, la carta de Carlos V, en fin, hicimos la carta de Cagliostro. Son personas que, bueno, pues a través de la destrucción o a través de la conquista, a través de la búsqueda del poder, pues quieren que la humanidad avance. Y la humanidad avanza de las dos formas, no sé si me entiendes. La humanidad avanza. Alemania con Hitler avanzó muchísimo, pero acabó en su destrucción. La Rusia de Stalin, contra de las cartas de la oscuridad, avanzó una barbaridad. Pero fue una dictadura brutal, pero consiguió avanzar, sí avanzó, no hay duda. Entonces, las cartas de la luz, Shakespeare hizo avanzar a la humanidad, sí, le hizo avanzar, de una cultura brutal. Cristo consiguió el avance de la humanidad, pues sí, en cierto modo sí, aunque, bueno, depende cómo tú mires la evolución del propio cristianismo, ¿no? No es lo mismo el cristianismo hoy en el siglo XXI que el cristianismo en el siglo II, o sea, o el cristianismo en la época de la Inquisición. ¿Eso era una carta de luz o lo que te digo en mi libro? Se mezclan cartas de luz con cartas de oscuridad, porque en un capítulo de Carlos V en que digo que él usa la luz para el triunfo de la oscuridad. O sea, tú puedes utilizar, en teoría, digamos, que ha utilizado a la Iglesia lo que es la parte de la historia de la Inquisición. ¿Y qué es la Inquisición en sí? La Inquisición no es más que una policía política, como en el siglo XX estaba pues la policía política rusa o la policía política de cualquier otro estado represivo o no represivo, pero la policía política siempre han existido. Pues la Inquisición no era más que la policía política de la época. Se quitaba a sus enemigos y se quedaba con su dinero. O sea, esto es lo mismo. O sea, por eso lo que mi libro hace es un estudio novelado pues, de la historia de la humanidad y de este conflicto entre lo que pudiéramos llamar el bien y el mal, que otra vez, como tú me preguntabas antes, qué es el bien y qué es el mal, depende cómo lo mires, ¿no? Si nos volviéramos a la Alemania nazi y Hitler fue malo, bueno, fue malo, pero al principio para mucha gente fue muy bueno, porque lo llevaron al poder con el 43% de los votos y ya luego más adelante llegó hasta tener el 80%, ya eso ya no ni cuenta, pero en una situación normal llegó a tener el 43% de los votos, cuando la gente todavía no estaba coaccionada. Entonces, lo que te quiero decir, ellos lo veían como bueno. Entonces, ¿cómo lo puedes tú definir a Hitler en ese momento? ¿Como bueno o como malo?
o siempre había sido malo. Es muy difícil, por eso te digo, y mi libro no trata de diferenciar si esto está bien o está mal. Lo único que me baso es en hechos. Hitler rescató a una Alemania que estaba hundida por las sanciones del Tratado de Versalles, que estaba hundida y humillada. Cuando tú humillas mucho a la gente tiende a eventualmente tratar de rebelarse. En la mayoría de los casos, pues esas rebeliones o esos levantamientos acaban en una masacre. ¿Me entiendes? Te vas a la Revolución Rusa. Pues lo mismo, ¿era la Revolución Rusa necesaria? Pues sí, claro que era necesaria la Revolución Rusa. ¿No? La gente vivía oprimida. ¿Vivía la gente mejor después de la Revolución Rusa? Pues cuando miras a la historia la respuesta es que no. Pero fue las consecuencias de los abusos. No sé si me entiendes. Las consecuencias de los abusos te trajeron eso. Te trajeron algo peor. ¿Qué puedes hacer? Hoy en día nada. Aprender de la historia para tratar de evitar esos errores. Pero, no sé, Jesús, decir Hitler es, como se le definía al principio del libro, el exponente más grande de la maldad. Pues sí, sí lo es, pero el exponente más grande de la maldad para algunos, para otros en su momento, pues fue un gran líder. A ver, Manuel, hay dos cosas que me gustaría mencionar. Una, ¿por qué Nostradamus habla sobre bueno, en uno de sus escritos se le traduce como Hitler como la bestia? ¿Y qué tanto hay esa parte de ahí? Y la otra, ¿por qué es tan importante la numerología y los días, las horas del mes, del año? ¿Y por qué, por ejemplo, lo vemos en el caso de la toma de posesión de los presidentes en los Estados Unidos es tan importante? ¿Y qué ejemplo nos puedes dar? Mira, me hablabas de Hitler y la bestia, el anticristo. Pues es que en el libro de Nostradamus se pueden asociar con la bestia y el anticristo pues a muchas personas. Que Hitler pudo ser la bestia, el anticristo, pues sí, o sea, fue un personaje brutal, no hay duda de que lo fue. Pero para mí el anticristo, la bestia, Nostradamus está muy clara. Y es el Islam, porque es lo que va contra el cristianismo. Nostradamus siempre habla de un enfrentamiento final contra el Islam, o sea, es lo que habla. Hitler fue pues un personaje más, que sí, bueno, pues hoy en día como se interpreta Nostradamus, como te he dicho muchas veces, tú a Nostradamus lo puedes interpretar como quieras, cada vez que pasa algo nuevo, pues ya dicen, es que Nostradamus lo había hecho, ¿no? Yo en mi libro pues hago la profecía de Nostradamus sobre la separación de Cataluña de España y su conversión al Islam. Oye, es perfectamente aceptable también, o sea, no sé si me entiendes, cada uno interpreta como quiere las cosas y no dejan de ser válidas o no válidas, es una interpretación. Entonces, pues a tu primera pregunta, pues sí, Hitler podía haber sido la bestia. En relación a tu segunda pregunta, que es sobre las fechas, por qué son tan importantes, te voy a dar un ejemplo muy curioso y que acaba de pasar, que es la toma de posesión de Joe Biden hace unos días. Joe Biden tomó posesión el día 1/20/2021. ¿Me entiendes? 1/20/2021. Entonces, cuando tú miras este número, 1/20/2021, tú ves que es 1202021. Y cuando lo lees del revés, 120212021. Es un palíndromo perfecto que no vamos a ver pues como en 50 o 60 años que se produzca. Fíjate qué curiosidad el día ese. Pero fíjate que todos los días hasta el día 29 de febrero de este año son también palíndromos. 12921, 12921, 129921. Son palíndromes. Tenemos palíndromes por 7 días, 8 días seguidos, que es un caso que se da una vez como cada 100 años. O sea, eso me da a mí una idea de que hemos entrado en un periodo crucial con la toma de posesión de Joe Biden. O sea, esos números son... ¿Tiene algún valor esto? Pues tiene un valor para el que crea en estas cosas de una advertencia.
O sea, tiene un valor decir, bueno, están viniendo tiempos difíciles, tiempos confusos, tiempos de cambio. O sea, y los números te lo están indicando. ¿Por qué se produce esta conjunción numérica que se produjo hace 100 años? No sé si me entiendes. O sea, son datos que hay que tener en cuenta. 2020, 2021, es un palíndromo que, como cuando hablábamos de la pandemia. Yo te dije que la pandemia empezó oficialmente el día, como habíamos hablado, fue febrero 2, o sea, era febrero 2, aquí lo tengo, fue en 02/02/2020, 02/02/2020, y como te digo, no acabará totalmente hasta 12/02/2021, en otro palíndromo. O sea, eso te lo he repetido 2 veces, 12/02/2021, en esta fecha, que es diciembre 2 del 2021, debemos de ver que la pandemia oficialmente ha sido ya declarada vencida, pero todavía estamos a 11 meses de cumplir eso, de declarar la pandemia totalmente vencida. Va a ayudar, como hemos dicho, por supuesto, la vacuna, pero decir estamos libres de pandemia en una parte del mundo, porque en otra parte, como hablábamos el otro día, las vacunas, si este año se producen 2.000 millones, en una población de casi 8.000 millones, apenas va a alcanzar un cuarto de la población. Ahora tú ves que las vacunas pues empiezan a repartirse, pero faltan por todas partes, te cancelan las citas porque no hay suficientes dosis, que la vacuna también se está empezando a vender por libre. O sea, tenías ahí esta semana un anuncio, ayer salió, que era viaje a Kuwait de 21 días con vacuna incluida por 50.000 euros. O sea, es unas vacaciones algo caras para ponerte la vacuna, ¿no? Pero se están organizando vacaciones de ese tipo. Entonces, se dice, pero bueno, no sabemos si es cierto, que Israel ha avanzado tanto en el proceso de vacunación porque ha pagado 3 veces el precio de la vacuna que se pagaba en el mercado. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Pues no lo sabemos. Ahora vamos a oír rumores de todo tipo. ¿Me entiendes? Entonces, pues bueno, o sea, si habláramos de libertad de mercado, ¿no? En su derecho de hacerlo, ¿no? Si la vacuna vale 100 y dice yo pago 300 porque quiero vacunar a mi población, pues no creo que deba haber ningún problema en eso. No sé si me entiendes. O sea, es un sistema en el que vivimos que es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cosas pueden sonar muy duras, pero es como son. Entonces, los números sí son importantes. Este palíndromo en el cual Joe Biden ha tomado la posesión, pues creo que es un número que hay que tener muy en cuenta. Y no queda otra que ver lo que va pasando este año con todas las políticas económicas que se van a hacer en este país, en el resto del mundo. Tenemos muchos espectadores en México. Anteayer, pues Andrés Manuel López Obrador dio positivo por el COVID. Esto pues es continuado, ¿no? Yo he oído que, por ejemplo, en Toluca, pues 1/3 de la población está en la ciudad, que está contagiado del COVID y tratan de seguir el ritmo de vida habitual porque no tienen otro remedio. En fin, son todo datos que nos llegan y que no sabemos la veracidad de muchos de ellos, ¿no? Sí, y que nos dejan ahí una reflexión muy importante y que es quizá con la parte donde cerramos ya la importancia de estas intervenciones en el programa, donde nos dejas una reflexión que están en tus libros, que está en todos tus materiales que pueden encontrar la gente, en otros programas, en la parte donde tenemos en Spotify, que este programa se puede escuchar nuevamente, y en las redes sociales. Así que, Manuel, te agradezco muchísimo por el día de hoy. Y gracias, Jesús. A la próxima, y pues cerramos con un tema muy interesante, a donde le iremos descubriendo cada una de las cartas de la luz y la oscuridad. El día de hoy le tocó a Hitler, así que nos vemos para la próxima. Gracias, Jesús.